El pasado 19 de junio, día domingo, la Policía Nacional del Ecuador llevó a cabo un allanamiento en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, debido a sospechas basadas en una denuncia de que allí se estaban almacenando elementos para generar caos y destrucción en Quito. Luego la policía procedió a requisar u ocupar el espacio para abastecimiento y zona de descanso. Sí, por favor, ayúdennos con las casas barriales, porque nos quitaron la Casa de la Cultura. Esto fue visto por una parte de la comunidad artística como una afrenta contra la cultura, y el presidente de tal institución, Fernando Cerón, ilegítimamente electo, según alegan expertos en derecho como Simón Zavala y otros, dijo que se trataba de una dictadura, que la cultura había sido tomada, que se estaba clausurando la cultura y que la finalidad de esto era acabar con la alegría, la pluralidad y la diversidad. Requisar la Casa de la Cultura es entrar a una dictadura. Pero en el año 2019, cuando la Casa de la Cultura sirvió como sede para realizar secuestros, agresiones contra policías y periodistas, este personaje y quien fuera en aquel entonces el presidente de la institución, un tal Camilo Restrepo, nunca hablaron de crisis en la cultura, de dictadura, de caos ni del fin de la cultura. Al contrario, según se ha hecho público, prestaron las instalaciones del Ágora de la Casa de la Cultura ante un pedido de la CONAIE. No se ha dicho en qué estado dejó la CONAIE las instalaciones en aquel entonces, si eso tuvo un costo económico para una o ambas partes, si la organización indígena se hizo cargo de la limpieza y reparación de lo destruido en esos días, etc. Exijo por este medio que se investigue en qué condiciones se permitió el uso a la CONAIE en el 2019. Queremos ver los documentos, o es que acaso si mañana un grupo de artistas piden usar el Ágora, de un día para otro serán aceptados, sin restricciones, sin un coste económico y sin ningún tipo de responsabilidad. Se ha dicho que luego de 42 años la Casa de la Cultura ha sido tomada por el poder, por el terror, por la muerte. Pero no se dice que la Casa de la Cultura ha estado tomada por la corrupción, las mafias, el amiguismo y la mediocridad desde hace décadas. Hice anteriormente un video en el que comento sobre la historia de la Casa de la Cultura, cómo surgió y sus fundamentos en el pensamiento de Benjamín Carrión. Pueden verlo para complementar lo que digo aquí. Si salimos a preguntar a la calle cuándo se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o quién fue su fundador, o cuáles fueron las motivaciones de su creación, más del 90% de gente no podrá darnos una respuesta correcta. Claro está que nadie quiere ver que una institución cultural o de cualquier tipo sea ocupada por la policía o el ejército, pero no podemos olvidar lo ocurrido en otras ocasiones en los interiores de esta institución, que ha sido manipulada y abusada para usos protervos de parte de intelectualoides de tercera, con ínfulas de cultos y de capaces para manejar la institución fundada por Benjamín Carrión. Los actuales dirigentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son tan vivarachos que han decidido cambiarle el nombre, y aunque no es oficial, y hay que cambiar el nombre de manera oficial sería destruir de manera definitiva los ideales de Benjamín Carrión y habría mucha oposición, usan un nombre alternativo en comunicados, publicidad y redes sociales. Es así que entonces ahora la llaman la Casa de las Culturas. Durante el conflicto que se generó en Quito por la convocatoria de la CONAIE para derrocar al presidente de la República, es que se dio la requisa de las instalaciones de la Casa de la Cultura. No se trató de una apropiación, de destrucción de libros, obras de arte, archivos o de meter presos a los artistas. Recordemos lo que ocurrió en el 2019, cuando quienes estaban ocupando las instalaciones de esa institución destruyeron la Contraloría, secuestraron policías, agredieron periodistas, etc. Es verdad, se alega que en el caso de la Contraloría eran infiltrados, pero todos sabemos lo que la palabra infiltrados significa para ellos. No se ha tratado entonces de un acto dictatorial en contra del arte ni de las ideas, como se ha querido alegar. Se trató de algo puntual con el fin de evitar que organizaciones delincuenciales ocuparan esta institución y el parque aledaño para generar caos, destrucción y más. Es decir, cosas totalmente reñidas con lo que se entiende como arte. Hay un problema estructural en la Casa de la Cultura y es por eso que se debió aprovechar este momento para resolverlo, en vez de chillar, porque por unos días la policía ocuparía el espacio. Se debió aprovechar el momento para sacar a relucir toda la corrupción que acompaña a lo que es hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se habla de peculado, de elecciones ilegales, de manejo de recursos de manera ilegal y sin sustento jurídico. En un posteo de Facebook decía el abogado Simón Zavala, lo leo:
Todos tendrán que responder por peculado, porque las elecciones de la Casa de la Cultura y de los núcleos provinciales, tanto en el 2017 como en el 2021, fueron ilegales y como consecuencia de ello, el manejo de los recursos económicos públicos es totalmente ilegal y es peculado. Esto lo único que demuestra es la descomposición total que vive el sector cultural en todo el país, en el que no solo tienen responsabilidad el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, Patrimonio Cultural, etc., sino los departamentos de cultura de los municipios y de los consejos provinciales desde hace 22 años. Cerón, el actual presidente de la Casa de la Cultura, dijo, cuando la policía ocupó de manera temporal las instalaciones de la institución, esta noche ha muerto la alegría, y luego habló de terror policial y de que vivimos en dictadura. Sinceramente hay que ser un completo tontuelo para tragarse este cuento. ¿Cuál alegría pues? La CCE es un antro desde hace décadas y ahí la única alegría que existe es la de las propias ratas que habitan el antro. Recordemos que las ratas se alimentan de lo que encuentran y se reproducen por miles. Y lo peor es que lo han vuelto a hacer, ya que como se sabía desde el inicio, la requisa del espacio era temporal. En una negociación en cuanto se grabe este video, se ha permitido el ingreso de la CONAIE al Ágora. De hecho, existe un video en el que podemos ver cómo se generaba arte, cultura, alegría y diversidad en la CCE luego del ingreso de la organización indígena. Algo que me ha parecido interesante es ver en uno de los tantos videos publicados en redes sociales al artista Manuel Cholango. Aparece junto al tal Cerón. Cholango ha reclamado muchas veces por la corrupción y los malos manejos que se han dado en la Casa de la Cultura y extrañamente aparece junto al actual presidente de la misma, que repito, se argumenta desde lo legal que es un presidente ilegítimo. Pero no me admira que lo haya hecho porque desde hace años él viene hablando de una tal revolución cultural, terminología del comunismo chino y que implicó la destrucción y aniquilación de todo lo que no concordaba con la ideología de Mao y su concepto de lo cultural. ¿Es esta la ideología en el campo de lo cultural que defiende la CONAIE? Como he dicho en otro video sobre la Casa de la Cultura ecuatoriana, su fundador Benjamín Carrión defendía la idea de que ya que éramos un país pequeño, sin la capacidad para ser grande desde el punto de vista militar o económico, dígase de paso que con esto ya estoy en total desacuerdo. Solo veamos los ejemplos de Israel y Japón, países pequeños que son potencias militares, económicas y culturales. Pero en fin, Carrión no pensaba así. Él no veía al Ecuador en un futuro como Japón o Israel y por ello planteaba que entonces, al no ser una potencia en otros campos, sí podíamos ser una potencia cultural. Esto se conoce como la teoría de la pequeña nación y es un elemento fundamental en la ideología de Carrión cuando concibe la Casa de la Cultura. Desde el inicio, desde la misma fundación, esta institución tuvo problemas, vivió conflictos, los mismos que nunca han desaparecido y al contrario se han ido afianzando y fortaleciendo. Esto a tal punto que actualmente podemos decir que la Casa de la Cultura es una institución acéfala, sin una dirigencia real. Además, es una institución cuya legitimidad como directora de lo cultural en el país no ha llegado a concretarse a pesar del tiempo transcurrido. Durante la requisa de la Casa de la Cultura se pudo ver a los artistas manifestándose en los exteriores de la institución, pero lamentablemente lo que pudimos presenciar fue esto. Es decir, se dedicaron a hacer el trencito, gritar consignas y tocar el saxofón, pero de creatividad nada. No se vio ni se ha visto hasta este momento ninguna expresión realmente artística. Pero ¿no es que en la Casa de la Cultura se genera arte? ¿O es este el nivel de lo que se genera en esta institución? Algo notable es que también el número de artistas que se opusieron a la ocupación de la Casa de la Cultura no pasó de las 200 personas, lo que quiere decir que a muy pocos realmente les importó lo que sucedía o prefirieron estar sentaditos frente al Facebook. Fue a tal punto la falta de apoyo que Cerón casi lloró al ver que no tenía apoyo. Nosotros no podemos, no tenemos capacidad, somos pocos y no tenemos capacidad de sostener. En fin, la situación actual de esta institución es precaria. Cerón ha demostrado que es un mediocre, que tiene intereses propios, que no le importa en realidad la institución. Además ha dejado en claro su clara asociación con la CONAIE, cuyo presidente profesa la violencia en un libro, que dígase de paso, tiene la coautoría de gente de la propia Casa de la Cultura. Una vergüenza total.
Es por eso que convoco por este medio a que nos tomemos de esta institución con el fin de exigir un cambio radical, la destitución del presidente actual y una reconfiguración total del modo como esta institución está siendo manejada, sus funciones y su estructura.